Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, a este nuevo servicio queremos invitarlos a que nos acompañen a alabar y adorar al Señor todos juntos en familia. En gozo cantaré, en alegría me postraré. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús en medio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. En gozo correré, en alegría yo andaré. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús en medio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. Sé que los días muy difíciles vendrán. Pero detrás de la montaña encontraré
Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. suspirar.
solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres santo, santo, eternamente santo, impresionante y santo. Solo ante ti yo me inclino. Te adoramos. Muy buenas tardes a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja y a todas las personas que hoy están sintonizadas por este canal Casa Roca Tunja, YouTube y por Facebook. Gracias a Dios por sus vidas, por ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, hoy estamos en esta Semana Santa del 2021 y hoy es viernes. Celebramos indudablemente y recordamos la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a tomar un texto muy importante. Se les ha dejado un link que espero que ustedes lo observen y lo miren directamente para que puedan ambientar, y no solamente ambientar, tengan un precedente profundo del significado de la cruz. Pero hoy vamos a tener un tema que es el significado de la crucifixión de Jesucristo. Es el tema que hoy vamos a abordar, el significado de la crucifixión de Cristo. Y vamos para un texto bíblico del Antiguo Testamento del profeta mayor Isaías 53, versículos del 1 al 12, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él
cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y, como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias. Qué palabra tan profunda, qué palabra tan maravillosa, escondida por los siglos de los siglos. Un misterio profundo, y el misterio al que nos referimos es a Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por tu pecado, por mi pecado, y resucitó entre los muertos, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre Celestial, lléname con tu santa presencia, con tu Santo Espíritu, para proclamar esta tu santa palabra. Señor, ilumina el corazón a cada persona y que cada persona pueda entender la magnitud de la gracia, la magnitud del amor dado por Dios hacia los hombres. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este tiempo y esta hora. Amén y amén. El significado de la crucifixión de Cristo. Jesucristo, como hombre, vivió 33 años y en los últimos 3 años y medio hizo muchas cosas buenas y muchos milagros. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos y resucitó muertos. Pero con su muerte en la cruz consiguió muchos más beneficios para toda la humanidad, los cuales hoy si ponemos nuestra fe en Él, los podremos disfrutar. 8 siglos antes de Cristo, Isaías se refirió de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión, pero más importante aún, habló del propósito de la cruz. Y voy a mirar un punto A en mayúscula, la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, 18, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Voy a mirar un primer punto de este punto A en mayúscula. Instrumento de la más extrema crueldad. La cruz es el instrumento de la más extrema crueldad. Era usada por algunas naciones para llevar a cabo las más severas penalidades criminales. En especial los romanos utilizaron mucho este escarmiento y esta disciplina y esta forma tan violenta de muerte que era la crucifixión. En últimas uno moría por asfixia. El sufrimiento y el padecimiento, quien era crucificado, era tremendo. La muerte de cruz o madero era vista como una forma de medir la severidad del crimen cometido. Tan severo que el pensamiento de esto mandaba un mensaje de terror y de temor al corazón de los violadores de la ley.
Era una de las medidas más extremas. Era una muerte de cruz. Actualmente en muchos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, existe la pena de muerte, pero está la silla eléctrica, está químicamente también para matar, pero no una muerte de cruz como lo utilizaron los romanos. Entonces llegaron un segundo punto de este punto A en mayúscula, la cruz. La nación judía adopta esta penalidad y la usaron en varias ocasiones. Esta clase de castigo es mencionada en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 21:23 dice: no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. El apóstol Pablo se refiere a Deuteronomio 21:23 en estas palabras y lo consigna en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Analicemos un punto B de esta predicación sobre el significado de la crucifixión de Cristo. La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario cambia para siempre el significado de la cruz. Si bien es cierto, hemos visto cómo la cruz fue manejada y la muerte de cruz. Me recuerda hace poco un texto bíblico que lo compartíamos con algunas personas de la iglesia, algunos miembros, en la cual pudimos compartir y departir en esta semana que pasó. Departíamos sobre el sufrimiento. Y Jesús dice: ustedes han sufrido un poco, pero no han tenido muerte de cruz. Tremendo esto. Dice que la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario cambia para siempre el significado de la cruz. Miremos un primer punto de este punto B en mayúscula. Es ahora, la cruz es ahora un emblema de victoria sobre el pecado. Pablo usa la cruz como la luz de la victoria sobre el pecado. Gálatas capítulo 6, 14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mismo apóstol Pablo a los Corintios les escribió en 1 Corintios 2:2: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Un punto 2 de este punto B es: la cruz también ha llegado a ser un símbolo de victoria, no solamente sobre el pecado, sino sobre la muerte. El cuarto enemigo que nos habla las Sagradas Escrituras: el primer enemigo, Satanás; el segundo enemigo, la naturaleza pecaminosa; el tercer enemigo, el mundo; y el cuarto enemigo que será destruido será la muerte. Por eso la cruz, en este segundo punto, también ha llegado a ser un símbolo de la victoria sobre la muerte. Satanás sabía que Jesucristo, por su muerte en la cruz, le condenaría a la oscuridad y finalmente a la destrucción eterna. En Hebreos 2:14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2:14. Y en 1 Corintios 15:26 dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte de Cristo en la cruz no solamente condena a Satanás y a sus seguidores a la destrucción, sino que condena a la muerte por la muerte del Hijo de Dios en la cruz. 1 Corintios 15, 55, 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte será lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda. El pensar en lo que se logró a través de la victoria en la cruz del Calvario, de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros también deberíamos gloriarnos en la cruz, porque es un emblema de esperanza y de victoria sobre la muerte y sobre el pecado y la condena también a Satanás. Miremos un punto C en mayúscula. Exploremos la cruz y su significado. La causa de su sacrificio, del sacrificio de Jesús,
Fueron nuestros pecados. Cuando dice nuestros pecados, el pronombre es enfático. Sufrió por los pecados y enfermedades de la humanidad. Isaías 53:6 nos enseña que todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Miremos un punto 1 de este tercer tópico. Exploremos la cruz y su significado. Un significado de la cruz es dar libertad del pecado. Todos hemos pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado que cada uno hemos cometido dañó nuestras vidas y nos desvió del camino hacia Dios. Otro punto importante es que el pecado nos apartó de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Aunque tenga religión, cada vez que el hombre peca se aparta más de Dios. Por eso dice que el engaño del pecado endurece el corazón y nos hace alejarnos del Dios vivo. Miren la consecuencia que trae el pecado. Una persona que está en pecado se le endurece el corazón y lo aleja del Dios vivo. Jesús cargó nuestros pecados. Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Isaías 53 del 8 al 9 dice, después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, aunque no hizo maldad alguna. Quiere decir que Cristo era inocente. Y esto podría verse como una gran injusticia. La muerte de cruz en la cruz constituyó una infinita ofrenda, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Jesucristo nunca pecó, 100% divino, 100% humano, pero por amor en la cruz tomó nuestro lugar y cargó sus pecados y mis pecados como si Él los hubiera cometido. Al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todos aquellos que creen en Él y en su obra en la cruz. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ya que hemos sido justificados mediante ¿qué? ¿Mediante tus propias obras? No, Señor. Mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que hay dos clases de paz. Una paz con Dios y una paz de Dios. La paz con Dios la tenemos inmediatamente. Creemos en Jesucristo, lo recibimos y creemos. Realmente todos nuestros pecados quedan perdonados y quedamos limpios de todo pecado. Y por eso tenemos esa paz con Dios. La paz de Dios es diferente. La paz de Dios es que en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las adversidades, aún de la aflicción que trae en la misma vida, dice que vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? Aún en medio de la adversidad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor y la tristeza, sentimos la paz de Dios. La paz con Dios la obtenemos inmediatamente. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y creemos en Él como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, y resulta que todos nuestros pecados son perdonados mediante la sangre poderosa de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda mancha, y quedamos santos delante de la presencia de Dios para acceder a su presencia. Aquí podemos ver, y quiero mirar algún punto, un primer punto también dentro de todo este tema que estamos analizando de dar libertad del pecado. Podemos ver la actitud de Dios hacia el pecado. El amargo y doloroso grito del Hijo de Dios en Mateo 27:46 lo registra. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactabani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden la predicación del día de ayer, el chivo expiatorio, que los pecados, el sacerdote imponía las manos sobre el lomo del chivo expiatorio y el chivo expiatorio era lanzado, era dejado en el desierto, de tal manera que significa que sus pecados serían olvidados, pero estaba en el olvido, y Jesucristo recayó sobre él el pecado nuestro, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, y Jesús pronuncia estas palabras tan poderosas, tan tremendas, cargando en sí su pecado como el chivo expiatorio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
El temor que le hizo apelar a su padre en la siguiente palabra, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. Miremos un segundo punto de dar libertad al pecado. Aquí podemos ver el amor divino de Dios en sus más brillantes colores. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Lucas 23:34. Aquí vemos uno de los actos más grandiosos, poderosos, de las palabras pronunciadas por Jesucristo y la enseñanza tan tremenda de Jesús. Aquellos detractores, aquellos que lo están asesinando, aún el pueblo judío cuando lo asesinó dijo que su sangre caiga sobre nuestras vidas y nuestras familias y sobre nuestros hijos. La sangre de ese inocente. Pero Jesús nos enseña algo tremendo con estas palabras: el perdón. Y aún sus detractores y aún sus enemigos, ¿qué les enseñó Jesús? Amen a sus enemigos. Y aquí está pronunciando, clavado en la cruz, muriendo por asfixia, en un momento crucial y duro y doloroso, cargando con tu pecado, con mi pecado y con el pecado de toda la humanidad. Dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué maravilloso ejemplo, poderoso de perdón! Por eso cuando nosotros perdonamos a los demás, seguimos el ejemplo de Jesús. Por eso es tan importante que tú perdones en tu corazón, aún a las personas que más daño te hayan hecho. Muchas veces las personas que más daño te han hecho en tu vida son las mismas personas que están a tu lado. Tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos. Pero qué enseñanza tan grande que hace Jesús. El ladrón que se salvó después de que se burló de él, Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Lucas 23:43. La misericordia de Dios. Cuando este hombre clavado en la cruz, el ladrón de la derecha, le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. De cierto te digo, le dice Jesús, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Misericordia. Atributo, bondad de Dios, el atributo que es la bondad de Dios expresado en la gracia que no merecemos recibir, pero la recibimos, la gracia inmerecida. Y la misericordia, que tiene tres propósitos: arrepentimiento genuino, gratitud hacia Dios y un nuevo comienzo de vida. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2:24. El cuidado que tuvo por su madre aún en la misma hora de su muerte. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. Ahí le estaba diciendo a Juan, el discípulo amado: encárgate de ella, encárgate de la madre, de la humanidad de Jesús. Qué cosa tan maravillosa mirar el amor divino de Dios en sus maravillosos colores. Ahora miremos un tercer punto de este primer topic, de este punto que estamos dando: dar libertad del pecado. El tercer punto, aquí podemos ver el intenso terror del pecado en sus colores más oscuros. El grito amargo. El que no conoció pecado bebió la copa que pertenecía a ti y a mí. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Mateo 27:26. Un punto B. Su corazón actualmente fue despedazado, quebrantado, molido por nuestros pecados. Eso indica el indescriptible dolor por el cual pasó el Cordero de Dios. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. El Salmo 69:21. Es aquí donde Dios entra en juicio con el pecado en la persona de su amado Hijo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. La doctrina de la sustitución y la doctrina de la justificación. Tenemos un sustituto. El que debía morir en la cruz era yo. Eras tú. Somos todos nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado. No hay ni un hombre justo sobre la tierra, ni siquiera uno. ¿En quién se sustituye? Jesucristo va a morir por ti y por mí. Me está sustituyendo en la cruz. Y me está justificando. ¿Por qué se hace justicia? Porque en Cristo
recayó el pecado tuyo, el mío y el de toda la humanidad. Esta gran demostración del amor de Dios a través de la cruz de Cristo es la demostración más grande del plan de la redención. Es el misterio guardado por todos los siglos y todas las verdades bíblicas han de ser examinadas a la luz de esta gran demostración del eterno amor de Dios y su provisión para nuestra redención. Entro a analizar un segundo punto de este tercer tópico, que es exploremos la luz y su significado. Hemos mirado dar la libertad del pecado. Miramos, aquí podemos ver la actitud de Dios hacia el pecado, los brillantes colores del amor divino. Miramos también el terror del pecado en sus colores más oscuros. Y ahora vamos a mirar un segundo punto de este análisis de la cruz. Traer sanidad. Traer sanidad. Dios vino a sanarte. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. La paga del pecado es muerte, pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo para expiar nuestras culpas. Este capítulo nos habla del porqué de su sufrimiento. Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades y para ofrecernos paz y sanidad. Traerte paz y sanidad. Primero vamos a ver una sanidad física. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Las palabras hebreas para dolores y enfermedades. En Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Se refiere específicamente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8:17 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Dice que este texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Pero luego cuando moría en la cruz, estaba cargando su enfermedad y mi enfermedad. Isaías 53:5b dice, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por esto hoy, cada vez que un enfermo pone su fe en Jesucristo y es sanado, vuelve a cumplirse la profecía de Isaías, el profeta. Ahora, no solamente trae una sanidad física, sino una sanidad en el alma. Estas palabras aluden a enfermedades tanto espirituales como físicas. Existen muchas personas que no están enfermas del cuerpo, pero tienen grandes heridas en el alma. Las traiciones, el rechazo, la frustración, aún el estrés tan profundo y lo que sufre su alma, la tristeza, el desapego por la vida, la falta de esperanza. Esposas abandonadas, hijos rechazados, padres despreciados. Jesús en la cruz consiguió sanidad para el alma herida. Jesús sintió ese dolor del alma y en Isaías 53:3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimábamos, despreciado. Isaías 53:7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. No solamente trae sanidad física y sanidad para el alma, sino que también nos vino a darnos paz. Isaías 53:5 dice, Él, Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué significa? Que Jesucristo nos volvió a amistar con Dios. El único que nos puede amistar con Dios se llama Jesucristo. Para que un delincuente quede en paz con el gobierno por los delitos cometidos, debe antes recibir un castigo. Para que usted vuelva a estar en paz con Dios, Jesucristo recibió el castigo que usted y yo merecemos por nuestros pecados. Nos consiguió la paz de Dios. La falta de paz interior es consecuencia del pecado. Nadie que sea culpable ante Dios puede disfrutar de la paz de Dios. Hoy Dios nos ofrece su perdón. Cuando Él lo perdona, usted lo confirma llenando de la paz en su corazón. Y un cuarto punto y final punto, la vida eterna. Qué regalazo tan tremendo. ¿Y por qué no podemos encontrar? ¿Por medio de Buda? No. ¿Por medio de Alá? No.
Por medio de Hare Krishna, no. Por medio de todos los líderes de las grandes religiones del mundo, no. Obtenemos vida única y exclusivamente siguiendo a Jesucristo. Y es absoluto, no es relativo. Y no admite discusión. Invito a las personas que quieran profundizar en el cristianismo sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Isaías 53:10, Isaías capítulo 53:10 dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Prolongará sus vidas se trata de una obvia referencia a la resurrección de Cristo. El hecho más certero del poder de Jesús y que realmente es el Hijo de Dios fue su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, toda su obra hubiera sido en vano, pero su resurrección nos dio una esperanza que si Él pudo resucitar un día, también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Esto quiere decir que Él nos ofrece la vida eterna, que si morimos con nuestra fe puesta en Cristo, un día resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Conclusión, ¿qué debemos hacer? A, fijar la mirada en Jesús. Y tenemos que fijar la mirada en Jesús. Dice la palabra en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Y por qué debemos llevar la vergüenza de la cruz? ¿Qué hizo Él? Él dice, ejemplo les he dado. El ejemplo nos lo dio Jesús. Filipenses 2, del 6 al 11 dice, hablando de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué seguir este ejemplo? ¿Por qué seguir el ejemplo de Jesús? Lo responde la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra y por tu verdad. Señor, no podemos pagarte lo que tú has hecho por nosotros. Lo único que puedo hacer ahora es darte gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor Jesucristo, por hacerse hombre por nosotros y darnos el ejemplo maravilloso, enseñándonos todo lo concerniente al reino de Dios.
dándonos la vida eterna y volviéndonos a reencontrar con nuestro Padre Celestial. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y pedirte, Señor Dios mío, que todos los seres humanos podamos entender la obra maravillosa que tú has hecho, primero como dogma cristiano, que siendo Dios te hiciste hombre por ti y por mí. Que estando como hombre, 100% divino y 100% humano, moriste en la cruz para cargar mi pecado, tu pecado y el pecado de toda la humanidad y darnos la vida eterna, volvernos al Padre y recordar que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre, mi Señor Jesucristo, qué gran magnitud de lo que hoy nos enseñas del significado de la cruz, de la crucifixión de Jesucristo. Cómo nos das la victoria por medio de la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, y también cómo vences a Satanás y venciste a Satanás. Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por esta gracia tan maravillosa. Lo que te pido, Señor, es que un espíritu obediente siempre sostenga mi vida para alabarte, para adorarte, para seguirte, para obedecerte, para llenarme de tu presencia y hacer tu voluntad en mi vida. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesús. Mi alimento es hacer tu voluntad y he venido a la tierra a cumplir un propósito que se cumpla y ayúdame, Señor, a cumplir ese propósito acá en la tierra y lléname de tu presencia para evangelizar, para dar testimonio de lo maravilloso que tú eres con nosotros. Señor, gracias. No podré pagar lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. La verdadera justificación que podemos recibir es mediante la fe en Cristo Jesús. Y para ello necesitamos recibir sí o sí a Cristo Jesús en nuestro corazón. No solamente recibirlo, sino necesitamos creer en Él. Y una persona que cree en Jesucristo le sigue, le obedece. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Señor, delante de tu presencia quiero orar por ti. Y quiero pedirte que recibas a Cristo en tu corazón en esta tarde y en esta hora, entendiendo ese significado tan profundo de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, tomando sobre sí la paga del pecado de toda la humanidad en Él, muriendo para darnos libertad, salvación, vida eterna. Quiero que repitas conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste sobre tu cuerpo y en el madero con todos mis pecados y con todos los pecados de la humanidad para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Y quiero orar por todas las personas que han diezmado y están diezmando en la iglesia. El diezmo hace parte de lo que las Sagradas Escrituras nos han enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es importante que lo hagamos. Es importante que lo hagamos. Entonces, quiero pedirle a todos y a darle gracias a Dios por sus vidas,
Gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Quiero pedirte, Señor Dios Todopoderoso, por ustedes. Gracias, Dios, porque nos permites y nos das la provisión también, colocando el querer como el hacer, para seguir llevando tu palabra. Vamos a orarle al Señor y orar por ustedes, dándole gracias por cada una de sus donaciones y cada uno de sus diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero orar por todas las personas que diezman y ofrendan y que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy estamos a viernes de la Semana Santa, y hoy también vamos a participar del pan y del vino, conforme Dios nos lo ha enseñado. Entonces yo quiero que todos participemos este viernes en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, conforme lo hablamos precisamente en el día de ayer, la importancia de tomar la Santa Cena dignamente, y que cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, tomar el pan y el vino, recordando lo que Jesús hizo por ti y por mí, cómo murió, cómo fue molido por nuestros pecados, cómo nos limpia con su sangre preciosa, y anunciar la segunda venida de Cristo Jesús. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero orar por todas las personas que están enfermas. Sana al pastor Cecita Rueda, a Isabel Turca, a don Elías Fagua y a toda su familia, la familia Fagua Lancheros. Sana, Señor Dios mío, a Carlito Orlando Montañez, a Leonor Cubides. Señor, sana, Padre bendito del cielo, Padre celestial, a Joana Albarracín de Corredor, a Joana Mejía Agames, a todas las personas que están hospitalizadas y enfermas, a todos los que en la iglesia también están afectados y que seguimos orando por todos ellos. Y Señor, sana nuestra alma. Sana también el alma, todas las depresiones, toda la tristeza, todo el rechazo. Sana el corazón, sana el alma herida, Señor Dios mío, de tantas personas que tienen falta de perdón. Y por encima de todo, que crean en Jesús. Oro para que haya una sanidad completa en sus corazones. Y darte las gracias, Señor. Nuevamente, gracias, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho, haces y harás por nosotros. Yo bendigo el pan y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Padre, mi Señor Jesucristo, sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. Dándole gracias a Dios por este tiempo maravilloso, porque aún en las dificultades, en el confinamiento, tú has estado con nosotros. Hemos tenido la gran oportunidad, démosle gracias a Dios, de tener aún la virtualidad para escuchar tu palabra, para ser enseñados por ti, corregidos por ti, redarguidos por ti, instruidos para la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Recordarles de que el próximo 5
Antes de comentarles el 5, quiero recordarles de que el próximo domingo todas las iglesias vamos a estar conectados con Casa Roca Bogotá y vamos a estar escuchando el mensaje del pastor Darío Silva Silva en los horarios respectivos del domingo para que escuchemos el mensaje de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y a través de nuestro pastor, presidente de Casa sobre la Roca, el pastor Darío Silva Silva. Quiero pedirles que nos acompañen el próximo domingo en Casa Roca Global. Y quiero también recordarles de que el curso de Llaves del Poder y ADN comienza el próximo lunes. El lunes estaremos comenzando a las 7 de la noche, Llaves del Poder, lunes y miércoles, Llaves del Poder, y martes y jueves, el curso de ADN de 7 a 9 de la noche vía Zoom. Estaremos comunicándonos con todos ustedes. Se va a abrir un chat especial para Llaves del Poder y para ADN, de tal manera que estaremos comunicándonos, recibiendo las cartillas respectivas. Los que quieran también se pueden comunicar con nosotros para adquirir la cartilla física. Los que no pueden hacerla estarán trabajándola virtualmente, pero dándole gracias a Dios. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.